Hola, buenas tardes. Estamos ya en directo con la doctora. ¿Qué tal, doctora? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues nada, mientras la gente se va conectando, vamos hablando un Mm, poquito, te voy presentando ya. Este es nuestro segundo directo con la doctora Pérez, ¿vale? Doctora Pérez, pues es la directora médica de la Clínica de Fertilidad Gaia en Barcelona. Más de 20 años de experiencia en reproducción asistida, con una amplia formación en fertilidad humana. Y para nuestro beneficio, pues ya lleva varias aportaciones en nuestra web, con una entrada en el blog sobre endometriosis, aparte también de un directo que hicimos en endometriosis. mm. Hoy vamos a hablar sobre el síndrome de ovario poliquístico y en unos días pues también haremos otra publicación que nos ha hecho sobre la estimulación en los tratamientos de fecundación in vitro, que yo creo que es muy interesante, sobre todo con las últimas novedades que está viendo y todo eso. Pues nada, doctora, te cedo la palabra un momentito si quieres decir algo y ya empezamos con el tema. Mm, Bueno, yo agradecer siempre a Invitor Red la invitación, agradecerle la colaboración que me permitan hacer con ustedes y tú eres la cara que más ve toda la audiencia, ¿no, José? Pero hay un equipo detrás que cual de uno es más valioso, porque todo el equipo que está es súper valioso, con muchísimos conocimientos y sobre todo yo creo que con muchos deseos de aprender, de aportar conocimientos en beneficio de las pacientes. Y esto yo, para mí, fue creo que ya lo dije en el otro directo, fue la principal incentivo que tuve, ¿no? A la hora de aceptar colaborar con In Vitro Red y es que noté, ¿no? Toda la seriedad, la profesionalidad y especialmente ese deseo de beneficiar al paciente, pensar siempre en el paciente y eso no tiene precio y se agradece muchísimo trabajar en un equipo que ponga sus pensamientos y su desarrollo profesional en aras del beneficio de los pacientes. Así que no tengo otra que agradecerle siempre la posibilidad, ¿no? De estar dentro de ese equipo y de poder aportarles lo poquito que pueda dar. Pues nada, muchas gracias por la parte que nos toca y nada, pues seguiremos aquí al pie de cañón para seguir ayudando y ofreciendo, o sea, facilitando dudas y todo que nos puedan ir presentando. Tenemos algunas preguntas programadas, otras que nos han hecho pacientes y también intentaremos estar un poco pendiente al directo por si alguna paciente nos escribe alguna preguntilla para resolvérsela también, ¿vale? Ok. Bueno, pues empezamos ya, como hemos dicho, vamos a hablar sobre el síndrome de ovario poliquístico. Eh, yo, como el tema de la ginecología no es muy fuerte, yo voy a responder la primera pregunta, que siempre es la más fácil, o normalmente suele ser la más fácil, que es la definición en este caso, del síndrome de ovario poliquístico. Eh, pues este síndrome se engloba dentro de las alteraciones endocrinas o factores endocrinos que pueden afectar a la mujer, ¿vale? Como puede ser por la hiperprolactinemia, el hiper o hipogonadismo, entre otras. Sí que es verdad que el ovario poliquístico, pues, tiene una grave repercusión. El 20% de las mujeres que presentan dificultad en embarazo, pues, suelen tener el síndrome de ovario poliquístico. Y cuando el problema es ovulatorio, pues representa prácticamente el 80% de los casos. O sea que prácticamente todas las mujeres que tienen problemas de fertilidad, pues suelen tener ovulatorios, suelen estar afectadas por este síndrome. ¿Vale? Esto se produce porque se libera una cantidad en exceso de andrógenos que dificulta que se libere el ovocito, que se rompa el folículo y por tanto se acaben formando quistes dentro del ovario, haciendo que la mujer ovule menos veces de la que le correspondería, digamos, en un año, por decirlo así, o incluso llegando a la menorrea, o sea, que no llegue a ovular. Y el origen, pues, es multifactorial, puede ser de un origen genético y ambiental. Esto sería más o menos la definición. No sé si quiere aportar algo más o... No, no, yo creo que para empezar está bien. Muy bien. Pues nada, pues vamos ya con las preguntas. ¿Vale? Y una yo creo que es importante y que lleva muchas veces a confusión
es si es lo mismo tener ovarios poliquísticos que síndrome de ovarios poliquísticos. Vale, ¿No te sí. habrán hecho más alguna vez las pacientes? Sí, bastante. Sí, es una pregunta que lleva a confusión, es un planteamiento que se le puede hacer incluso a una paciente en un momento determinado de una consulta y la paciente siempre se va a quedar con yo tengo ovario poliquístico, yo tengo ovario poliquístico. Si es lo mismo ovario poliquístico que síndrome de ovario poliquístico, no, definitivamente no es lo mismo. El ovario poliquístico o el ovario multifactorial puede ser incluso una condición genética del ovario. Y no es un síndrome, no tiene mayor repercusión, no tiene sintomatología. Lo único que puede presentar, pues sí que pueden ser ciclos más largos, ciclos que pasen los 30 días, pueden ser ciclos de 35 o de 40 días. Incluso el diagnóstico del ovario poliquístico, del ovario multifactorial, multifolicular, puede hacerse de rutina en un control anual que tú le vayas a hacer a una paciente y que normalmente le haces una ecografía y ves el aspecto que puede sugerirte que sea un ovario multifolicular, que difiere también del aspecto ecográfico que consideramos, y ya lo diremos más adelante, que consideramos como realmente un ovario de un síndrome de ovario poliquístico. En el caso del ovario poliquístico, bueno, siempre va a haber diferencias entre unos autores y los otros, unos estudios y los otros, pero la media que se considera es aquellos ovarios que tengan 8 o 9 folículos centrales en estado de reposo, me refiero, con diámetros entre 2 y 9 milímetros, pues entonces podemos considerarlo como un ovario poliquístico o un ovario multifactorial. A mí, en los casos estos, que son ovario poliquísticos sin que haya asociado absolutamente nada más y por tanto no asociamos con un síndrome, no, aunque le explico, no me gusta decirle a la paciente tienes un ovario poliquístico, porque tú le dices a la paciente tienes un ovario poliquístico y evidentemente el pensamiento y lo que le llega al hipotálamo y que enseguida analiza e incorpora tengo quistes en los ovarios. Y no es así. Entonces, de aquí la importancia de poderle explicar a la paciente, ¿no? De qué es un ovario multifolicular, de que no es que tenga los ovarios llenos de quiste, que pueden aparecer folículos residuales por estos mismos ciclos alargados, Sí. y depende del momento del ciclo en que tú haces una ecografía, pues podrás ver este folículo residual o podrás ver un folículo que debió haberse roto hace una semana, que era el día 14 del ciclo menstrual, y no se ha roto y por tanto tiene una fase folicular alargada y por tanto el ciclo se va a alargar más. Entonces, en definitiva, no es, o sea, el ovario poliquístico solo no tiene asociado ninguna alteración metabólica, ni tiene asociado ninguna alteración hormonal y solo tiene la característica de un mínimo de 8 o 9 folículos centrales en un ovario en reposo sin que tenga síntomas. El síndrome de ovario poliquístico ya esto es un poco más complejo, porque en el síndrome de ovario poliquístico es, como su nombre lo dice, un síndrome. Y ahora añadiremos que es un síndrome endocrino metabólico. Primero, cuando decimos que es un síndrome, el hecho de decir que es un síndrome ya estamos diciendo que va a tener signos y síntomas. Porque un síndrome en medicina, en cualquier área de la medicina, se le llama a aquel cuadro que tenga signos y síntomas. En el caso que nos refiere del síndrome de ovario poliquístico, irán dirigidos estos síntomas, estos signos, a alteraciones, irá relacionada con alteraciones endocrino-metabólicas, que va a ser el síndrome con más frecuencia se va a ver en la mujer en edad reproductiva. Es una de las mayores causas de visita en la paciente de ginecología y en la paciente de infertilidad, que va a tener una etiología multifactorial. Van a haber varios factores que se mencionan dentro de este síndrome, como ambientales, genéticos, que no están todavía totalmente claros, pero sí que ya se empiezan a mencionar los factores genéticos
dados por alteraciones en diversos genes y condicionados por alteraciones ambientales. Y esto es algo que se habla en el síndrome de ovario poliquístico, pero también estamos mencionándolo, relacionándolo como muchas causas de infertilidad. Los cambios ambientales que están repercutiendo sobre la fertilidad de la mujer y en este caso alteraciones genéticas que pueden producir en el caso de las pacientes que tienen síndrome de ovarios poliquísticos, procesos neurológicos, los procesos metabólicos que propiamente pueden estar asociados en estas pacientes y de hecho hay 3 tipos de alteraciones en el síndrome de ovario poliquístico que lo van ¿cómo decirle? Que lo van a identificar, que van a ser las disfunciones neuroendocrinas, que van a estar determinadas por la hipersecreción de la LH. Esta hipersecreción de LH con valores normales o bajos incluso de FSH, depende de qué paciente, se deben a disfunciones hipotalámicas. Estos niveles de LH puede producir disfunciones hipotalámicas que van a estar siendo secundarias a niveles elevados de insulina y niveles elevados de andrógenos. El otro tipo de alteración que se destaca en el síndrome de ovario poliquístico, en la fisiopatología específicamente del síndrome de ovario poliquístico, son los trastornos metabólicos. Y los trastornos metabólicos tienen hoy una gran discusión, porque tenemos estudios que dicen que la resistencia a la insulina no es un elemento que diagnostique síndrome de ovario poliquístico, pero a su vez el aumento de la actividad de la insulina va a producir un aumento de LH, va a producir un hiperandrogenismo y todo esto pues nos va a llevar a una anovulación. Entonces es un poquito complicado porque muchas veces no podemos darle la secuencia a la paciente que ella quisiera para poder entender bien esto, pero es que en realidad a día de hoy nosotros mismos no tenemos todavía muy claro cuál es la secuencia del 1, 2, 3, este primero, el otro después, en el caso del síndrome de ovario poliquístico, pero sí que se relacionan fundamentalmente los trastornos metabólicos directos de la resistencia a la insulina, de la hiperinsulinemia, del índice de masa corporal aumentado, aunque también tenemos que saber que es cierto que hay estudios que hablan de que el 95% o el 92, 95% de las mujeres obesas tendrán asociado un trastorno metabólico dentro de su síndrome de ovario poliquístico, pero también el 74% de pacientes no obesas con un índice de masa corporal normal también padecerán de una resistencia a la insulina o un hiperinsulinismo que estará dando con un síndrome de ovario poliquístico. Y hay quien dice, no tiene nada que ver con la resistencia a la insulina que la paciente sea obesa o que la paciente sea normopeso. Pero lo que sí es cierto es que tanto en la mayoría de los estudios como en la clínica diaria hay una mayor relación. Cuando tienes una paciente con una resistencia a la insulina, un hiperinsulinismo, un síndrome de ovario poliquístico y una obesidad. ¿Vale? Y el otro tipo de alteración, pues es realmente el que tú le dices a la paciente y te dice, bueno, pero ¿y por qué el ovario poliquístico afecta a la fertilidad de la mujer? Pues afecta a la fertilidad de la mujer porque este hiperinsulinismo, este hiperandrogenismo va a dar el traste con la esteroidogénesis y con la foliculogénesis. Estas 2 palabras que están un poco rarillas para la paciente, pues se traducen en 2 cosas. Van a afectar el desarrollo del folículo y la ovulación. Tan sencillo, para que la paciente lo entienda rápido. El síndrome de ovario poliquístico, todas las alteraciones que tiene relacionadas en su fisiopatología, la disfunción o la alteración en la esteroidogénesis, la foliculogénesis, va a traer como consecuencia una alteración en el desarrollo de ese folículo que debe crecer y desarrollarse para el día 14, romperse, que producir la ovulación, pues esto no se produce. Entonces, creo que con esto te respondo qué cosa es el ovario poliquístico y qué cosa es el síndrome de ovario poliquístico.
Sí, yo creo que sí, que ha quedado bastante claro. Sí que me gustaría que hiciésemos una pequeña puntualización, Ujú, que yo creo que además también va a tranquilizar a muchas pacientes, y es preguntarte si el ovario poliquístico ujú. afectaría a la fertilidad. Mira, el ovario poliquístico no se identifica como que repercute en la fertilidad de la mujer, pero sí que pueden haber mujeres que tengan ovario poliquístico y les cueste más embarazarse, porque si estamos hablando de ciclos largos y si no tenemos el control de ese ciclo e identificamos cuáles son mis días de ovulación, pues aquí Claro. entonces no pillaremos estos días que son los días más fértiles de mi ciclo. Entonces, aquí es donde fundamentalmente radica la repercusión que pueda tener la mujer que tiene ovario poliquístico con que le está costando quedarse embarazada. Pero no es que, como no tiene alteraciones endocrino-metabólicas, ella no tiene un problema en la foliculogénesis ni en la esteroidogénesis. Ella sencillamente tiene ciclos largos. Claro. Y entonces, Sí, aquí lo fundamental está en que esa mujer sepa que tiene sus ciclos largos e identifique su ciclo largo de cuántos días son y a partir de aquí, pues identificar los días de mayor fertilidad. Pero no se identifica, no se relaciona el ovario poliquístico o el ovario multifolicular como causa de infertilidad o de problemas de fertilidad. Y la asociación que puede verse en los casos que se pueden ver es por esto. claro. Entonces, haciendo un poco el control con tiras de LH, pues Correcto, podemos conocer cuando ovula y correcto. Una sí. paciente que tiene identificado un ovario poliquístico que está estudiada por su especialista, que tiene controlada, o sea, es consciente que sus ciclos son largos, pero que siempre tiene ciclos menstruales, no tiene anovulaciones, no tiene 2, 3, 4 meses de falta de regla, de amenorrea, pues cuando esta mujer se quiere quedar embarazada, pues entre ella y su ginecólogo, pues deben hacer una fusión para que ella diga, pues mis ciclos son siempre de tantos días y el ginecólogo diga, vale, pues entonces, no sé, vamos a hacer tiras de LH a partir de tal día del ciclo, quiero hacer controles ecográficos a partir de tal día del ciclo para ver si ya puedo visualizar ecográficamente el folículo dominante y ver cuánto está midiendo. O sea, acciones con estas pacientes a nivel de consulta de orientaciones que no tienen que llegar a ser técnicas ni mucho menos complejas de reproducción asistida, en la absoluta. Sí, vamos a hablar de, o sea, si se refiere a una paciente que tiene ovario poliquístico nada más, no vamos a hablar de que se asocie un factor masculino o un factor tuvárico, o sea, estamos hablando solamente de que tenemos un ovario multifolicular, ¿vale? Vale, pues yo creo que ya, si quedaba alguna duda, yo creo que ha quedado más que resuelta. Así que vamos a continuar con la siguiente pregunta, Uh -huh, que sería, eh, ya hablamos cuando hablamos de endometriosis, hablamos de los diferentes tipos de endometriosis. uh -huh. Eh, con el ovario poliquístico, con el síndrome de ovario poliquístico, perdón, no vayamos a liarnos. También sucede lo mismo, hay diferentes grados, ¿cómo se diferencian? A ver, no, yo no diría que hay diferentes grados de ovario, de síndrome de ovario poliquístico. Existen muchas asociaciones que las conocemos, la ESRE, la Sociedad Americana, la Sociedad de Rotterdam, que desde el año 1990 se están reuniendo y son como grupos de interés, ¿no? Para que nos entienda todo el mundo. Son especialistas en este tema en específico que con cierta frecuencia pues se reúnen para perfeccionar, digámoslo de esa manera, cuáles son los criterios médicos que se están utilizando para determinada entidad, en este caso el ovario poliquístico, y aquí están endocrinos, ginecólogos, especialistas en fertilidad, y van evaluando, ¿no?
si los criterios que durante, no sé, me lo invento, los últimos 10 años se han estado implantando, pues si están resultando, qué éxito estamos teniendo, estamos identificando realmente bien, estamos haciendo buenos diagnósticos, estamos supradiagnosticando, ¿cómo lo estamos haciendo? Y esto desde el año 90, pues se han ido reuniendo estas sociedades, ¿no? Con este objetivo que acabo de decir. Entonces, cada una de ellas establece, sobre todo en el año 90 y en el año, sí, el año 90, donde siempre en todas se pone como el protagónico el hiperandrogenismo, la anovulación o la oligoovulación. Y luego entonces se ponen estos tipos, grados o fenotipos. En realidad lo llamamos fenotipos. Luego después, en la clasificación de Rotterdam, se mantiene el hiperandrogenismo, se mantiene la oligomenorrea, la anovulación, y entonces se agrega el factor de imagen ovárica, es decir, la imagen ecográfica del ovario. Y se dice, pues, queremos agregar, aparte de estos factores de hiperandrogenismo y alteraciones de la ovulación, el que tengamos ecográficamente ovarios con una dotación folicular, es decir, con folículos antrales. Recordemos que los folículos antrales son los folículos que podemos ver en la corteza del ovario, que son los que podemos ver ecográficamente. Y esto es importante, yo siempre lo recalco porque las pacientes, muchas piensan que la ecografía ve todos los folículos y la ecografía no ve los folículos primordiales ni los folículos preantrales. La ecografía solo ve los folículos antrales, que son los que en ese ciclo el ovario decidió que salieran a la corte del ovario, a la corteza del ovario. Entonces, si tenemos una ecografía en una mujer que tiene, igual, voy a repetir lo mismo, encontramos trabajos donde dice más de 18, encontramos trabajos donde se dice más de 20, más de 25, más de 28, o sea, son diferentes, pero la media nos ubicamos en tener un recuento de folículos antrales por encima de 20, con un volumen ovárico mayor de 10 mililitros, hablando, repito, de ecografías en reposo y no de ecografías realizadas en una fase lútea del ciclo menstrual o en pacientes que están en tratamientos de anovulación. Para que las pacientes no entiendan rápido, el tratamiento de anovulación y el más frecuente es que estén tomando píldoras anticonceptivas. Entonces, a partir de aquí, pues hay varios tipos de fenotipos o varios tipos de tipos, y valga la redundancia. Está el de la paciente que tiene un hirsutismo. Hirsutismo es directamente proporcional a hiperandrogenismo. Hirsutismo es el nombre que le damos a la presencia de vello en partes del cuerpo donde en la mujer no se desarrolla. Las patillas, los brazos, la línea alba, la espalda, las areolas de las mamas, la cara interna de los muslos, son sitios donde normalmente en la mujer no hay un crecimiento de vellos mayor que en el hombre. Y a eso se le llama hirsutismo, y a su vez la barbilla. Y a su vez, bueno, el hirsutismo también para clasificarlo también tiene su clasificación, que es la clasificación de Ferriman. Pero hablando de este primer grupo, de este primer fenotipo de síndrome ovario poliquístico, pues tenemos las pacientes que tienen hirsutismo por el hiperandrogenismo y tienen oligo o anovulaciones. Luego después hay otro grupo que se plantea donde está solamente un hiperandrogenismo que se mira por analíticas. Después diremos que hay hiperandrogenismo clínico e hiperandrogenismo bioquímico, que sería este segundo fenotipo, donde hay un hiperandrogenismo bioquímico y también un compromiso de oligoovulación. Y en un tercer tipo donde está
Entonces, solamente, o sea, se agrega el patrón ovárico que hemos mencionado. ¿Qué es lo que sucede con estos fenotipos o con estos tipos o con estos subgrupos? Lo que sucede con esto es que el síndrome de ovario poliquístico puede presentarse en la mujer desde muy joven y va cambiando a lo largo de la vida reproductiva de esta mujer. Con lo cual, una misma mujer no se va a mantener en el mismo fenotipo hoy que mañana. Por tanto, hoy en día, por ejemplo, en el año 2010, en el año 2016, hubo grupos de investigadores que incluso empezaron a hablar en el año 2016 de sumar, aportarle a todos estos perfiles o parámetros, por ejemplo, el valor de la antimuleriana. Lo que pasa es que eso todavía, a día de hoy, no se puede establecer. O sea, no se establece un criterio diagnóstico de una antimuleriana por encima de 4 o por encima de 6 como criterio diagnóstico de ovario poliquístico. Pero lo que quiero decir con esto es que no es 1, 2 y 3. O sea, no. Cuando evaluamos la paciente, lo primero y lo más importante es determinar que realmente estamos ante una paciente con un síndrome de ovario poliquístico. Y esto, ¿cómo lo vamos a determinar? Pues vamos a determinarlo desde el punto de vista clínico. Hay pacientes que se sientan en la consulta y desde el momento en que se sientan en la consulta, tú dices, tiene un hiperandrogenismo, porque ya le estás viendo. Físicamente se le... Y es ahí es a la parte que llamamos los caracteres clínicos del síndrome de ovario poliquístico. Tú no le has hecho ni una analítica, no la has tocado todavía y ya tú estás viéndola porque ya estás analizando y lo primero que te salta, pues una de las cosas va a ser la presencia del sutismo. Las pacientes que tienen un índice de masa corporal aumentado, pacientes que tienen en el cuello una hipertricosis. La hipertricosis es el nombre que se le da a cuando las zonas de pliegue son más pigmentadas. Y eso es por depósito de insulina. Y tú no le has hecho a la paciente nada y estás viendo estos signos y ya tú estás en tu cabeza diciendo, aquí hay un compromiso metabólico, aquí hay un hiperandrogenismo, vamos a mandar todos los análisis, pero lo básico es determinar que hay el síndrome de ovario poliquístico y a partir de aquí, pues tomaremos las conductas en función de si es una paciente con deseo genésico o si es una paciente que no tiene deseo genésico. No sé, porque yo me pongo a hablar y no te dejo hablar a ti, ¿eh? Yo creo que tampoco hace falta. Entonces, con esto que acabamos de decir, pues ya creo que decimos cómo hago el diagnóstico del ovario poliquístico, del síndrome de ovario poliquístico. Pues basándome en la clínica, basándome en el laboratorio, basándome en la ecografía. Tengo que cumplir de estos 3 requisitos, tengo que cumplir 2. Es decir, mis 3 requisitos fundamentales van a ser el hiperandrogenismo, los ciclos anovulatorios, las oligomenorreas, que son aquellas mujeres que tienen 2 veces en el año la regla, o el factor ovárico, es decir, la ecografía vaginal ovárica. Yo tengo que cumplir 2 de estos criterios. Hiperandrogenismo clínico o hiperandrogenismo bioquímico. Clínico, hirsutismo, acné, alopecia androgénica. Todo eso tú lo ves sin mandarle ningún análisis a la paciente. La paciente te está hablando y tú estás oyendo y mirando. Y a partir de ahí ya tú te estás montando una película, ¿no? Es súper chulo, ¿eh? Cuando puedes hacer eso, eso lo dan los años también, ¿no? Pero es súper gratificante que tú puedas empezar a diseñarte con esa paciente un esquema. Eso da una satisfacción, José, que me imagino que en el laboratorio te pase lo mismo. Cuando empiezas a ver, no sé, que la ICSI
tuviste una buena presión de membrana. Me imagino que todo eso pase a nivel de laboratorio, ¿no? Esas sensaciones que te reconfortan porque dices, bien, podemos estarlo orientando de manera correcta. Y luego el hiperandrogenismo clínico, bioquímico, que usamos las analíticas, la testosterona libre, los andrógenos. Hay que ver también, porque cuando tú haces un pensamiento de una paciente con un síndrome ovario poliquístico, tienes que mirarte más cosas, ojo, porque hay muchas pacientes que se pueden diagnosticar con un síndrome ovario poliquístico o con un ovario poliquístico y no es nada de esto. Tiene que ver con otras alteraciones hormonales a nivel de glándulas suprarrenales, a nivel de tumores productores de andrógeno, y la mujer está teniendo lo mismo. Va a tener un hirsutismo, no va a tener regla, tiene un hiperandrogenismo, y hay que ver a la hora de hacer las analíticas cuáles son los andrógenos ováricos y cuáles son los andrógenos que se producen en las glándulas suprarrenales. Esto es importante porque esto te permite establecer un diagnóstico diferencial, que siempre en medicina sabemos que tenemos que hacerlo. Con lo cual, esto nos los dará fundamentalmente el estudio, ¿no?, de la bioquímica cuando tú estudias a la paciente. Y luego la ecografía, donde tú ves esos ovarios que se describen, hay quien describe el signo del collar de perla, que es muy bonito verlo. Y esos ovarios con un volumen ovárico que tú dices, madre mía, depende de cuál. Hay algunos que hasta te dan miedo porque tienen unos ovarios con unos volúmenes que dices, sí, me tengo que meter aquí a hacer un ciclo de estimulación ovárica. Pues, ojito, mucho cuidado, porque es complicado. Bueno, te dejo hablar. Sí, bueno, ya hemos hablado cómo se diagnostica, pues eso ha quedado claro. La paciente tiene que tener al menos 2 de los 3 criterios de Rotterdam, ¿no? Es decir, Sí, Rotterdam. dos de los 3 que ya hemos explicado. Y sí que hemos hablado ya un poco, pues eso, sobre qué otras patologías pueden confundirse el síndrome ovario poliquístico con... o sea, con qué otras patologías se puede diagnosticar. Hemos hablado un poquito ahora, pues si nos puedes explicar un poco más con qué otras patologías Sí, se puede... básicamente se deben de excluir del diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico 3 patologías que van a ser el síndrome de Cushing, la hiperplasia suprarrenal congénita y los tumores hipersecretores de andrógenos. En el caso del síndrome de Cushing es una alteración hormonal que produce aumento de la secreción del cortisol, y a partir de aquí, pues entonces se empiezan a generar diferentes alteraciones que pueden llevar también a un hiperandrogenismo y que puede confundir al diagnóstico, y por eso debe descartarse. En el caso de la hiperplasia suprarrenal y de los tumores secretores de andrógenos, pues más de lo mismo. Son pacientes que van a tener clínica de hiperandrogenismo y bioquímica de hiperandrogenismo. Entonces hay que ver qué andrógeno es el que le mandas a esta paciente, cuál es el andrógeno ovárico, que es el que te dice, vale, esto es un hiperandrogenismo ovárico, esto es síndrome de ovario poliquístico, o ojo, aquí tenemos un DHAS que está elevado. Vamos a ver si este paciente no tiene una hiperplasia suprarrenal. Entonces, son 3 entidades que tenemos que tener muy presentes a la hora de, sobre todo, mandar a hacer los estudios y orientarte en los estudios. Evidentemente, los estudios en cualquier patología, en cualquier estudio de medicina, tú no mandas a hacer los estudios a ciegas. Tú cuando mandas a hacer una batería de analíticas o una ecografía o una resonancia, lo que siga, en definitiva, cualquier estudio médico, es porque tú tienes ya un pensamiento médico y tú quieres corroborarlo. Y probablemente a veces puedes que tengas el pensamiento médico súper claro y lo que vas a corroborarlo, pero a veces
estás aquí, tú dices, pues vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, porque puede ser esto, puede ser lo otro. Y en el caso de ovario poliquístico, del síndrome de ovario poliquístico, estas tres entidades debemos de tenerlas muy presentes a la hora de hacer diagnósticos de exclusión etiológica. Perfecto. Seguimos con las preguntas. También hemos tratado un poco el tema de la diabetes y eso, ¿nos podrías explicar un poco la ¿Qué relación eso que relación tienen con el síndrome de ovario poliquístico? y con la diabetes? Ya, el problema es que lo que se presenta en el síndrome de ovario poliquístico es una resistencia periférica a la insulina. Y esto lo que va a provocar es una hipersecreción de insulina. Y esta hipersecreción de insulina, a su vez, va a provocar una mayor secreción de andrógenos por el ovario y por la suprarrenal. Entonces, este aumento en la secreción de andrógenos por los ovarios va a producir un aumento en el estímulo de la secreción de la LH. Cuando tú tienes un aumento de la LH, va a haber una disminución en la síntesis de globinas transportadoras de hormonas. ¿Qué sucede con esto? Las globinas transportadoras de hormonas sexuales son como si fueran taxis, ¿no? Entonces, si tú tienes mucha cantidad a transportar, pues te vas a quedar como insuficiente con estos medios de transporte, ¿no? Con estos taxis. Y entonces por esto se produce una hiperinsulinemia, porque no va a ser suficiente los transportes que tú tienes. Y de aquí la hipersecreción de insulina. Entonces, aun cuando yo te lo había comentado al principio, la resistencia a la insulina a día de hoy, y digo día de hoy porque se está planteando, se están haciendo otros planteamientos, otros razonamientos, ¿eh? Pero a día de hoy la presencia de resistencia a la insulina no es diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, ¿vale? O sea, tú puedes tener una paciente que tiene una obesidad, tiene ciclos anovulatorios o tiene ciclos muy largos, pero no tiene hiperandrogenismo. Cuando tú le haces una ecografía, sí que tiene unos ovarios, pero son ovarios multifoliculares. Ya ese paciente ya no vas cumpliendo criterios, no te vas quedando con que es un ovario poliquístico. Entonces, de momento no es la resistencia a la insulina un elemento para hacer diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Sin embargo, la prevalencia de resistencia a la insulina en pacientes con síndrome de ovario poliquístico es altísima. Es muy alta. Y entonces son pacientes que van a tener un riesgo aumentado a una intolerancia a la glucosa y a desarrollar una diabetes tipo 2. De hecho, a día de hoy no se plantea que sea necesario hacerle a todas las pacientes como parte del cribaje del estudio de la determinación del síndrome de ovario poliquístico, que tú le hagas un índice OMA, un test de tolerancia a la glucosa, a menos que esta paciente, además de tú ya tener aspectos clínicos que te hagan sospechar del síndrome de ovario poliquístico, ella tenga asociado un factor de riesgo. Que entonces sí que se le manda de preferencia a hacer una hemoglobina glicosilada y un test de tolerancia a la glucosa de 2 horas con 75 gramos de glucosa. Pero si no, a día de hoy no hay que mandarlo, lo cual no quiere decir que no lo mandemos, ¿no? Pero si no lo mandas, no está mal. Y entonces, es lo que te digo, es como algo que en ocasiones depende de cómo tú lo veas, te es contradictorio, porque dices, bueno, ¿cómo no voy a usar la presencia de resistencia a la insulina a el síndrome de ovario poliquístico si más del 56% de las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico van a tener una resistencia a la insulina? Pero hoy en día, de momento, se plantean, pero todavía no hay suficiente explicación como para establecerlo. Sí.
Mira, que aquí estoy viendo en un documento que pone eso, que el 75% de las pacientes delgadas y el 95% de las pacientes con sobrepeso que tienen SOP presentan Mm. resistencia a la insulina. O sea que prácticamente... Exacto, por eso te digo, a día de hoy, en las guías y todo nos dicen, no, no es necesario, igual que ya te lo comentaba antes, eh, no, no ponen el índice de masa corporal como un condicionante de sí presencia de resistencia a la insulina, no resistencia a la insulina, porque se ven pacientes normopeso, Ujú. evidentemente en menor por ciento, pero también un por ciento significativo, porque un 70 y tanto por ciento largo es significativo. Claro, las que tienen un índice de masa corporal aumentado, pues tienen más relación, tienen más prevalencia, sin duda, pero que se ven indistintamente en una o en la otra. Mm. Bueno, como se van reuniendo cada poco tiempo, pues irán viendo si al final acaban. Bueno, ya esto es como... Será cuestión. Ahora salió todo nuevo, retomándose incluso cosas que se habían quitado hacía en las sesiones anteriores respecto a la interpretación del estudio del semen, pues aquí nos va a pasar lo mismo. Claro, sí, sí. Hay que seguir pues, eso, estando al día de las publicaciones y los estudios que van saliendo y a partir de Sí, ahí pues, claro, ya, ya. vale. Continuamos con las preguntas. Este creo que es muy interesante son para los pacientes que sufran este síndrome. Y es qué tratamiento se puede proporcionar a una paciente que sufra de síndrome de ovario poliquístico. A ver, eh, vamos a pensar que hasta ahora hemos dicho varias cosas y entre ellas, ¿quién es el responsable de que haya una relación negativa entre síndrome de ovario poliquístico y capacidad reproductiva? Pues hemos dicho que lo que diríamos en consulta, un factor ovocitario, condicionado por una anovulación, determinado por fundamentalmente un hiperandrogenismo. Por tanto, este hiperandrogenismo con este aumento en la secreción de LH y esta presencia en la mayor cantidad de casos de la resistencia a la insulina, ¿cómo yo hago con esta mujer que quiere tener hijos? ¿Qué tratamiento le pongo? ¿Es un tratamiento lo que le tengo que poner? ¿Es una orientación lo que le tengo que dar? ¿Qué es lo que tengo que hacer con ella? Yo insisto en esto y lo pongo así, orientación versus tratamiento, porque, como hemos dicho hasta ahora, un por ciento muy alto de pacientes con diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico tienen un índice de masa corporal elevado. Y esto es muy frustrante para estas pacientes, porque todo el mundo lo único que sabe decirle es, tienes que perder de peso. Entonces, ellas, en su gran mayoría, se mueren de hambre y no bajan de peso. Porque ese aumento de peso está relacionado con una resistencia a la insulina, es decir, eso está relacionado con un factor metabólico. De hecho, ya dijimos al principio que estábamos hablando de un síndrome endocrino metabólico. Entonces, es una concatenación de muchos elementos que al final lo que repercute en la mujer y lo que todo el mundo más le dice y ellas se agotan es que tienen que bajar de peso. Con lo cual yo soy más partidaria de en una primera visita, en una mujer que lleva un año buscando embarazo y que tiene menos de 35 años y viene a tu consulta y te dice yo llevo un año buscando embarazo y te empieza a hablar y tú ya empiezas a identificar signos clínicos que te puedan hacer pensar que esta paciente tiene un síndrome de ovario poliquístico, explicarle y orientarle en qué es lo que tú estás pensando que ella tiene como posible causa de que no se haya quedado embarazada en ese año, explicarle que debemos hacer estudios para corroborar todo ese diagnóstico y que una vez que lo corroboremos, no se trata de hacer un tratamiento, sino se trata de hacer acciones médicas y paramédicas. Y aquí el factor
o el equipo multifactorial de psicología, de endocrinología, de nutrición y de ginecología tienen que cerrar filas con estas pacientes. Porque si todos le decimos a la paciente tienes que bajar de peso y cuando bajes al menos el 5% de tu peso total a día de hoy, pues me vienes a ver para yo hacerte un tratamiento, creo que no es el camino correcto, porque te está viendo con menos de 35 años, se va a morir de hambre, se va a tirar 2 años más y cuando venga también va a tener asociado un factor de edad biológica, entonces se te va a ir complicando la historia con la paciente. Entonces, de manera general, si bien es cierto que no tenemos un toque mágico y que tú le digas a la paciente, mira, te tomas esta pastilla cada día y te vas 30, 40 minutos al gimnasio cada día o te pones a caminar por el parque más bonito que haya cerca de tu casa cada día y tú vas a ver cómo vas a bajar de peso. Esas son cosas que hay que hacer. ¿Por qué? Hay que hacer ejercicio físico diario. Ojo, no mandes a las mujeres para un gimnasio porque después van a terminar el traumatólogo con las rótulas destrozadas. Porque el índice de masa corporal que tienen, todo ese peso lo tiene que aguantar la rótula y si la subes arriba de una caminadora a todo tren, se va a destrozar la rótula, entonces no va a ser peor el remedio que la enfermedad. Así que hay que tener cuidado con esto. Entonces, decirle a una mujer lo que tienes es que estás un poquito pasadita de peso, eso en una mujer, el hipotálamo de una mujer nunca lo va a asimilar bien. Por tanto, no le puedes decir eso. Tienes que explicarle. Tienes que explicarle tú, tienes que explicarle la psicóloga para que la mujer vea dónde está el punto. No es que se vea fea, se vea bonita, esté gorda o esté flaca. Se trata de cuál es la repercusión de ese índice de masa corporal que tiene elevado, ya no solo en que ovule, no ovule, tenga hiperandrogenismo, no tenga hiperandrogenismo. Ojo, porque también vienen y te dicen, yo conozco una que está más gorda que yo que se quedó embarazada sola, después abortó, pero se quedó embarazada sola. Ojo, es que el factor obesidad va a influir incluso sobre los receptores a nivel endometrial que tienen que ver con la implantación de un embrión y un embarazo evolutivo. Entonces, todas estas cosas tienes que informárselo a la paciente, tienes que decírsela y tienes que hacer equipo. Porque si no, la paciente, si tú la mandas a un endocrino X y el endocrino X le dice, señora, hago una dieta de 1200 calorías, no la va a hacer. Si la mandas a un nutricionista y el nutricionista no le explica, señora, mire, usted tiene un síndrome de ovario poliquístico, usted tiene que cambiar hábitos nutricionales, usted tiene que hacer una alimentación, no una dieta, usted tiene que hacer una alimentación fundamentalmente hipocalórica. Pero además, señora, mire, todo esto que usted está ahora en sus analíticas, que usted ve que tiene tantos asteriscos, es porque se ha desencadenado una cascada inflamatoria, que esto tampoco le ayuda a usted ni a ovular, ni a quedarse embarazada y si se queda embarazada a lo mejor sufre hasta un aborto. Y la psicóloga, evidentemente, pues tiene que darme las herramientas y el pasito a pasito para que esta paciente me vaya alcanzando metas de poquito. No me puede bajar en un mes 4 kilos. Claro. Entonces, con todo esto que he dicho, no quiero quitarle importancia, al contrario, es el protagónico de los resultados positivos que se van a tener tanto en embarazos espontáneos como si es una paciente que, por la razón que sea, tienes que llevar a un tratamiento de reproducción asistida. La pérdida de peso, el control de los niveles androgénicos, el control de la resistencia a la insulina, todas estas cosas aumentará la probabilidad de que tu paciente se quede embarazada de manera natural y que si tienes que llevar un tratamiento de reproducción asistida tenga éxito. Porque si la llevas así a un tratamiento de FIP, no va a tener éxito. Y vamos a estar en los mismos. Entonces, número 1, ante una paciente que lleva un año buscando embarazo, llega a la consulta, se identifica todo esto, mi paciente tiene que cambiar hábitos de vida fundamentalmente basados en cambios de alimentación, no en hacer dieta, cambios de alimentación y hacer ejercicio físico.
¿A esto puedo ayudarla con algo? Evidentemente, porque yo tengo, entonces, medicamentos que son insulinosensibilizadores. ¿Quién tengo fundamentalmente y de más uso? La metformina. La metformina a veces se la ponen en dosis bien, a veces no, y entonces no llega a tener el top que necesitamos, o a veces no se la toman en los horarios que deben tomársela, y por eso no hay la ayuda que queremos de la metformina, no la tenemos. Y entonces hay que sentarse de nuevo con la paciente y volver a hablar con ella. No es decirle, te tomas mal o no te lo tomas mal, no estás haciéndolo, lo que sea, no es hablar. Y llevarla a razonar y a repasar cómo es que está haciendo las cosas. Entonces, tú tienes la metformina que va a disminuir la absorción intestinal de glucosa, que la puedes dar en dosis desde 500 hasta 2.550 miligramos al día. Entonces, tienes que empezar con la dosis baja de 500 siempre, porque los trastornos gastrointestinales que produce la metformina ya lo sabemos. También sabemos que ya se están introduciendo otro tipo de medicamentos que disminuye estos síntomas tan molestos de la metformina y además que bajan más rápido de peso. El nombre comercial es el Sompic, creo que se llama así, Sompic o Sompet, que se pone una vez a la semana por vía subcutánea y las ayuda más, controla más rápido los valores de insulina en sangre y las ayuda más rápido a perder peso. Con lo cual tenemos aquí otra herramienta cuando vamos a hablar de medicamentos insulinosensibilizantes. Lo otro que tenemos son los derivados del inositol. El famoso Vosicare, que realmente a nosotros nos está dando muy buenos resultados en pacientes con síndrome de ovario poliquístico, que tiene fundamentalmente el mioinositol. Y entonces esto es vitamina B, o sea, no, que tiene otros componentes, ¿no? Pero lo que quiero decir que el inositol básicamente es vitamina B, que lo que hace es mejorar el perfil androgénico. Y entonces al mejorar el perfil androgénico de la mujer, restablece la ovulación. Y entonces las pacientes empiezan a tener, poco a poco, empiezan a tener ciclos cortos. Yo he llegado a tener casos, no puedo decir casos con mayúscula y es muchas, pero yo he tenido casos en consulta de pacientes con síndrome de ovario poliquístico que he empezado con Ovocicare y que lo primero que les ha sucedido es que empiezan a marcar tiras de LH positivas cuando nunca antes la habían podido marcar y se han quedado embarazadas solas. O sea que sí, lo que pasa es que esto no es hoy para mañana. Esto lleva tiempo. Esto lleva tiempo y, repito, es multifactorial. Aquí todo el mundo tiene todo el equipo, ¿no? Tiene que actuar con estas mujeres y la mujer, por supuesto, se receptiva a todo lo que se le dice, porque básicamente es como el paciente que tiene una diabetes diagnosticada. El paciente que tiene una diabetes diagnosticada, ¿qué le dice el endocrino? Señor, usted tiene limitaciones para comer esto, esto y esto, no es que no lo pueda comer, lo puede comer, pero tiene que tener cuidado de. Señor, usted tiene que plantearse una rutina de ejercicios porque puede aumentar, si usted se mantiene descontrolado sus valores de glicemia, usted va a aumentar su riesgo de aterosclerosis, usted va a aumentar su riesgo de hipertensión. Eso mismo lo tienen las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, ¿eh? Tienen aumentado un riesgo de hipertensión y un riesgo de dislipidemia. Entonces, esto es exactamente lo mismo. Yo, sobre todo con la paciente con ovario poliquístico, insisto en que ellas no, cuando se les diga de la importancia de la pérdida de peso y el control de la alimentación y esto, no lo tomen, ¿no? Como que todo el mundo me dice que estoy gorda y mi amiga estaba más gorda que yo y se quedó embarazada. No es así, porque no es la intención del especialista en consulta decirle a la mujer esto, sino orientarle y explicarle bien. Hay pacientes que aún haciendo todo esto no resuelven y no logran bajar de peso. Y se les puede dar la opción de la cirugía bariátrica, que también muchos pacientes se les propone, hacen una cirugía bariátrica, pierden peso y más de lo mismo, voilà, una se quedan embarazadas solas
y las que no tendrán muchos mejores resultados cuando tú vayas a introducir una técnica de reproducción asistida. ¿Qué más? Hay una técnica que se llama drilling ovárico o punción ovárica, pero que a día de hoy, a menos que haya otra indicación para entrar a la cavidad, pues la puedes hacer, pero si no, no se programa. Hacer un drilling ovárico y puncionar los folículos no se hace por rutina, ni mucho menos. Luego, terminando con todo esto, que sería como que la primera parte de orientación, tratamiento que debemos darle a las pacientes. Decimos, vale, pues, ¿qué más le vas a aportar a la paciente? ¿Qué más le puedes hacer a la paciente? El primer paso con estas pacientes es usar inductores de la ovulación. Tú tienes dos opciones de tratamiento, ya hablando de tratamiento hormonal para ayudar a inducir la ovulación de estas pacientes. Uno es actuar directamente sobre el hipotálamo y la otra es actuar directamente sobre el ovario. En el primer grupo, ¿quién tenemos? Al clomifeno y al letrozol. El clomifeno, que es el Omifin, que conocen todas las pacientes, que es un hiperestrogénico. ¿Qué es lo que hace el Omifin? El Omifin lo que hace es que actúa sobre el hipotálamo y como antiandrogénico, en definitiva, él estimula la liberación de la GnRH a nivel del hipotálamo e incrementa la FSH endógena. Al incrementar la FSH endógena, pues entonces actúa sobre la maduración ovocitaria. Entonces tú puedes usar dosis de 50, de 100, de 150. Y puedes hacer un ciclo de inducción de ovulación con citrato de clomifeno hasta en 6 ocasiones. Entre el segundo y el quinto día de la regla o del ciclo menstrual, tú le das la dosis que decidas a la paciente. No es obligatorio en el caso del Omifin hacer controles foliculares, pero sí es prudente porque tú estás queriendo ver si esta paciente has logrado inducirle la ovulación. Si tú no haces una ecografía y te miras los ovarios para ver si tengo un folículo o 2 folículos y lo único que te esperas es saber si le vino la regla en el siguiente ciclo y eso quiere decir que no está embarazada y venga, empieza de nuevo el segundo día del ciclo, el quinto día del ciclo, de nuevo, en fin, no vas a poder valorar, uno, si la dosis con la que tú empezaste te dio algún crecimiento folicular, pero que no fue suficiente y por tanto sube la dosis, o decir, bueno, esta paciente a lo mejor si me planteo hacerle un Omifin y hacerle un control el día 12 de su ciclo y ver si tiene folículo, y este folículo, pues ponemos un Ovitrel para hacer un coito programado y mezclas un poquito, le estás aumentando la probabilidad de éxito de la paciente, con lo cual sí que se plantea que no es necesario hacer controles ecográficos cuando usas Omifin, pero nosotros sí entendemos que es importante porque te da una información y tú a partir de esto valoras, ¿no? Si la dosis que diste es la que es, si la quieres aumentar, porque si no vas un poquito como que a palos de ciega, ¿no? Luego está el letrozol como inductor de la ovulación. El letrozol es un inhibidor de la aromatasa. Hay pacientes que se le indica letrozol y se asustan mucho porque es un medicamento que se usa en las pacientes que tienen cáncer de mama. Bueno, ya como que sabemos que se asustan cuando lo indicamos, hay que explicarles, ¿no? Que antes de que se pongan a leer los prospectos. Una cosa beneficiosa del letrozol sobre Omifin es que Omifin, al ser un antiestrogénico, puede, y de hecho actúa, sobre el endometrio y sobre el moco cervical y me puede disminuir las tasas de embarazo. O sea, puedo tener ovulación, verme a nivel de ovario, que mira, sí, estoy logrando que tenga un crecimiento folicular, pero al final no tengo. En el caso del letrozol no pasa así. No actúa sobre el endometrio porque el letrozol
lo que es un inhibidor de la aromatasa, no es un antiestrogénico. Y se pueden dar dosis de 2,5 miligramos durante 5 días, durante 10 días. Entre 5 miligramos, 2,5, se pueden dar estas dosis. Y sería estos dos inductores de la ovulación como el primer step, El paso, ¿no? el primer paso en las pacientes que tú le planteas hacer un tratamiento de reproducción. Que en este caso estaríamos hablando normalmente o coitos programados o inseminaciones, Correcto, básicamente. correcto. Por eso te decía, o sea, a esta paciente o le haces un coito programado o dices, bueno, ya le he hecho 3 meses coito programado, vamos a hacer inseminación ahora. Y entonces luego, ¿qué nos queda? Las técnicas de reproducción asistida complejas, propiamente dicho. ¿Cuáles son las más aconsejables? Que estas son las que decíamos que pertenecen al grupo de los que van a actuar directamente sobre los ovarios. El uso de gonadotropinas exógenas. FSH, LH. O sea, de manera general usamos protocolos con antagonistas. Hay pacientes incluso que le agregamos unos meses antes, si es una paciente que no lo había usado, ponemos unos meses antes del ciclo de estimulación ovárica, ya cuando nos hemos planteado una FIP, ponemos tratamiento con metformina, porque hay estudios que dicen que la metformina, y no son estudios concluyentes, pero hay estudios que plantean que cuando usas metformina junto con el ciclo de estimulación ovárica para fecundación in vitro, puedes tener una mejor captación ovocitaria. Y secundariamente puedes disminuir el riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica. No es nada protocolizado, no es nada que esté consensuado, son estudios que hay, que tienen una evidencia no suficiente, pero lo usamos. No lo usamos en todas las pacientes, pero hay pacientes de síndrome de ovario poliquístico que decimos vamos a usar metformina y tenemos éxitos. Siempre es bueno variar algunas cosas para ver cómo va. Yo creo que de tratamiento, ¿te lo he dicho todo o me falta algo? Yo creo que sí, que está todo bastante completo y además, claro, no es fácil. Sí, sí, que sea claro para la paciente, eso es importante, ¿no? Sí. Vale, pues yo creo que podemos pasar a la siguiente pregunta. Sí que me gustaría también puntualizar hacer un pequeño aporte, como ya hemos hablado, que yo creo que prácticamente en todos los directos lo hemos dicho, que es muy importante tratar al paciente de una forma multidisciplinar. ¿Vale? La reproducción asistida hace unos años era ginecólogo, lo que decía el ginecólogo era lo que se hacía. Poco a poco el embriólogo empezó a tener un poquito de voz y ya gracias a los avances que se van teniendo, pues ya sabemos que es importante el nivel psicológico y nutrición, estilo de vida y todo eso, pues va dando un poquito más, va dando un plus a cada paciente para pues, que pueda llegar a la meta lo antes posible y Correcto. de la forma menos costosa, tanto emocional como económica. ¿Vale? Pues simplemente era puntualizar eso. Yo creo que siempre viene bien hacerlo ver que hay que trabajar en equipo multidisciplinar. La siguiente pregunta también hemos hablado un poquito sobre este tema antes, y es cómo puede afectar el embarazo a una paciente que tenga SOP. Tiene que tener hacer algunos cuidados específicos o ya se ha quedado embarazada y ya no pasa nada, que como ha explicado, pues tiene su riesgo y entonces pues eso, que nos expliques un poquito No, no, no. los que tomar. Nosotros siempre hacemos hincapié en las pacientes, sobre todo cuando son pacientes que tienen otras alteraciones que están siendo la causa, ¿no? de la infertilidad. Siempre insistimos en la importancia de la compensación de ciertos y determinados aspectos antes de iniciar la búsqueda de un embarazo,
porque la misión nuestra no es darles una beta positiva. La misión nuestra es dar un embarazo evolutivo y un niño sano en casa. En caso de síndrome de ovario poliquístico, pues es súper evidente. Es una paciente que ya tú, por todo lo que hemos hablado, sabes que tiene un riesgo aumentado de enfermedades cardiovasculares, de diabetes, de hipertensión, de dislipidemia, y todo eso va a estar presente cuando esa paciente se quede embarazada y aumentará en menor grado o en mayor grado el riesgo obstétrico de la paciente. Por tanto, es una paciente a la que en el momento, si no lo haces antes o lo hiciste cuando estabas estudiando a la paciente, que hiciste una prueba de tolerancia a la glucosa y pudiste actuar con moduladores de la insulina, se te queda embarazada, esa paciente hay que hacerle sí o sí un test de tolerancia a la glucosa en el principio del embarazo. Y si te da normal, entre las 24 y las 28 semanas tienes que repetírselo. Esa paciente, cuando se te queda embarazada, pues no tú, porque ahí sí que son estudios del primer trimestre del embarazo, pero es la paciente en la que cuando tú le das el alta, a todas tienes que especificarle con un informe médico cuál ha sido el proceso de la paciente y cuáles son los riesgos de la paciente y cuáles son los antecedentes de la paciente. Y el obstetra que reciba a esa paciente, pues verá en ese informe absolutamente todo lo que tú has hecho, lo que tú piensas y lo que has diagnosticado. Y entonces, en el caso de la paciente con síndrome de ovario poliquístico, en el caso considerando el riesgo de hipertensión, son pacientes candidatas a hacer el screening de hipertensión del primer trimestre del embarazo. Muchas mujeres, o casi todas las mujeres, saben que en el primer trimestre del embarazo se hace un screening genético, que está basado fundamentalmente en la ecografía de la semana 12 de gestación y en analíticas de sangre que se le hace para determinar determinadas secciones de la hormona, el PAP, de la sección alfa de la beta-HCG, y todo esto se une en un software y da el screening genético de primer trimestre para anomalías como el Edwards, el Down y el Patio. Como mismo existe esto, existe un screening para hipertensión, donde se hace una ecografía y analíticas de sangre, y en esa ecografía se van a medir la resistencia de las arterias uterinas. Y en función del resultado de ese screening, desde muy tempranito en el embarazo, ya se sabrá cuál es el riesgo de esa paciente de hacer hipertensión en el embarazo. Entonces, la paciente que tiene síndrome de ovario poliquístico es la paciente que tiene un alto riesgo obstétrico de desarrollarte o una hipertensión gestacional o una diabetes gestacional. Hipertensión gestacional y diabetes gestacional se traduce desde el punto de vista obstétrico en recién nacidos bajo peso, en partos prematuros, en abortos tardíos, en alteraciones del líquido amniótico, llámese oligoamnio o hidroamnio, en niños con alto peso al nacer, lo que llamamos los niños con, no me sale ahora, perdón la palabra, que tienen pesos mayores a 4.000 gramos. Y estos niños son candidatos entonces a partos distóxicos, a luxaciones de hombro, a distocias de hombro, a parálisis braquiales. O sea, hay en estas dos nada más, fíjate que solo he hablado de hipertensión gestacional y de diabetes gestacional, y las dos son potenciales riesgos obstétricos de una mujer con síndrome de ovario poliquístico, con lo cual tienes que tenerla controladita lo más que puedas de esto cuando se te quede embarazada. Y cuando se te quede embarazada, el obstetra enseguida accionar todo esto. Las traducciones obstétricas de ese riesgo son todas estas, y las traducciones perinatales hasta allá llegan. Porque imagínate un niño que tiene una macrosomía, un peso fetal por encima de 4.000 gramos y te hace una distosia de hombro con una parálisis braquial, ahí ya tienes una morbilidad prenatal. O sea, ya no estás hablando solo de riesgo obstétrico, no estás hablando solo de riesgo del embarazo. Este riesgo va más allá de esto y puede crear una morbilidad. Con lo cual, pues sí,
¿Afecta el síndrome de ovario poliquístico en el embarazo? Sí, básicamente en el riesgo que conlleva la hipertensión y la diabetes. Vale, perfecto. Pues ya para acabar con, antes de pasar a las preguntas de los pacientes, acabar con las preguntas que teníamos más o menos planteadas, sería si una paciente que tenga síndrome de ovario poliquístico se puede llegar a conseguir una gestación de forma natural. Sí, y a mí me satisface muchísimo. Decir que tengo no solo experiencia profesional en pacientes con síndrome de ovario poliquístico que se han quedado embarazadas solas, sino que también me satisface muchísimo en decir que tengo la experiencia familiar de un síndrome de ovario poliquístico, un buen síndrome de ovario poliquístico, de aquellos que le cogemos miedo y que se ha quedado embarazada sola. Y en las dos ocasiones, los dos casos, han sido con una fuerza tan grande mental de entender por qué y qué debían hacer, que fue increíble. Y las dos lo que hicieron fue valoración nutricional, administración de vitaminas, de oligoelementos. No hubo ningún tratamiento hormonal. Es más, cuando hubo tratamiento hormonal no hubo éxito, ninguno, y solo fue con orientación psicológica, orientación nutricional, controles ecográficos donde es increíble el cambio que dan los ovarios, el aspecto de los ovarios, cómo cambia, cómo se van regulando de nuevo los ciclos. Pero no estamos hablando de 2 meses ni de 3 meses. Estamos hablando de tiempos que pueden llegar a ser casi un año, donde la paciente lo primero que hace es sanearse emocionalmente, sanearse psicológicamente y a partir de ahí empezar a poner cada cosa a su nombre, visualizarlo, entenderlo y asumir las acciones que los especialistas, que ese equipo multidisciplinar de que tanto hablamos, empieza a orientar. Y sí, sí se pueden quedar embarazadas. Bueno, pues yo creo que ya aquí hemos tranquilizado a varios pacientes. Tomárselo con tranquilidad, como dices, Cuesta, acudir. cuesta mucho, ¿eh? Cuesta mucho y no es algo que es para ayer, no, cuesta mucho, pero repito, si no se trabajan los aspectos que sabemos de sobra que están incidiendo sobre la salud ginecológica incluso de la paciente, y que son todos estos ciclos anovulatorios, este hiperandrogenismo, si no se trabaja sobre esto, si no se intenta corregir todo esto, cuando lleves a la paciente, si la tienes que llevar a un tratamiento de reproducción asistida, no vas a tener éxito tampoco. O sea, no es, vamos a hacer una FIP y ya tenemos el problema resuelto. No, no es así. No es así. En lo absoluto. Y en el ovario poliquístico menos todavía. Pues, o sea, creo que ha quedado claro. Sí que es verdad eso, de forma natural, pero siempre orientado por Sí, profesionales sí, que te ayuden pues, a ver los puntos donde sí. tienes que mejorar o fortalecer. ¿Vale? Bueno, pues ya digamos que hemos acabado con las preguntas que teníamos planificadas. Vamos a pasar a las preguntas que nos han ido llegando tanto en el directo como a redes sociales. Vale, antes que nada, quiero contestar a una que han hecho sobre si se quedará grabado el directo. Sí, se quedará grabado. Una vez que acaben unos minutitos ya estará colgado en Instagram. Tanto en el nuestro como en el... Vamos, pasaremos el enlace por si vosotros también lo queréis poner en el de la clínica. ¿Vale? Y así los pacientes podrán volver a verlo. O si no lo han tenido la oportunidad de verlo en directo, verlo en diferido. Que sinceramente creo que no tiene desperdicio, que ha estado todo muy bien explicado
yo creo que siempre puede venir bien esta ayuda, ¿vale? Otra chica nos ha comentado, haciendo referencia a lo que estabas contando sobre el cambio de dieta y todo eso, que es lo que ella hizo y que al final pues consiguió un embarazo. O sea que nos alegramos también por ella y que no sé si ya ha llegado a nacer o no el bebé, pero si no es el caso, pues que vaya todo muy bien. ¿Vale? Genial. Y vamos ya con las preguntas. Aquí también el directo nos han dejado. Eh, una paciente, una chica que nos preguntaba si tiene cura el ovario poliquístico. No sé si se referiría al ovario poliquístico, al síndrome de ovario poliquístico. Pero bueno, yo creo que en este caso la respuesta va a ser la misma, ¿no? Cura en principio A no. ver, el ovario poliquístico no se considera una patología, por tanto no podemos decir va a tener cura o no va a tener cura, porque no se considera una entidad patológica. La paciente que tiene ovarios multifoliculares, pues seguramente en la medida que vaya pasando la edad biológica, pues la cantidad de folículos que tenga va a ser diferente. Y, y también eso es algo que habrá que ver en cada ciclo menstrual, porque ya sabemos que no en todos los ciclos menstruales sale la misma corte folicular, con lo cual no vamos a decir que el ovario poliquístico tiene cura, porque si no nos vamos a estar contraproduciendo lo mismo que hemos dicho, porque hemos dicho que no es una entidad patológica. Ahora, si la pregunta es, ¿tiene cura el síndrome de ovario poliquístico? No, no tiene cura el síndrome de ovario poliquístico. La cura del ovario poliquístico es la conciencia que tenga la paciente de su condición patológica, lo que ella sea capaz de hacer por ella para el control de ese síndrome de ovario poliquístico. Entonces tendrá mayores o menores repercusiones. Y vuelvo a compararlo con el paciente que le hacen el diagnóstico de una diabetes. Diagnóstico que le hace, ¿tiene cura la diabetes? No, no tiene cura la diabetes. ¿Me tendré que estar poniendo insulina todos los días? Te tendrás que estar poniendo insulina cada vez. Ahora, ¿me tendré que poner 3 veces al día insulina cada día de mi vida? Bueno, si tú eres capaz de regular tu estilo de vida, pues seguramente que no. Pues esto es exactamente lo mismo. Si somos capaces, y por eso es tan importante comunicar, y que la paciente no se quede con dudas. Pregunten, que se les explique, que se les comunique. Esto hay que exigirlo, porque tienen una patología, tienen un síndrome, que no pueden tener dudas respecto a él, porque tienen el arma mayor de poder controlar, lo tiene la paciente, no lo tiene el médico. El médico va a ver a la paciente una vez cada 6 meses, una vez cada 3 meses. Si cada 3 meses o 6 meses o un año que yo vea a la paciente va a venir exactamente igual que como la vi la última vez, pues no estamos haciendo absolutamente nada. O porque yo no le he explicado a mi paciente, o porque mi paciente no ha entendido lo que yo le estoy explicando. Entonces, no, la respuesta es que no tiene cura el síndrome de ovario poliquístico y que se puede controlar el ovario poliquístico y, por tanto, tener una vida más pacífica. O sea, hay que convivir con tranquilidad el ovario poliquístico y la paciente. Voy a hacerte una que tenemos por aquí. Bueno, nos han preguntado si habrá un directo sobre embarazo y mioma. Se puede plantear, todo es cuestión de hablarlo. También nos preguntan qué pasa si no sigo ningún tratamiento. Me imagino que se referirá a que sea una chica que tenga ovario poliquístico y si no sigue ningún tratamiento, pues, puede ser que tenga más dificultad de conseguir el embarazo, ¿no? Seguramente. A ver, esta paciente que está haciendo esta pregunta, pues habría que ver cuáles son sus particularidades. ¿En qué punto se está con esta paciente? Bueno, Funcionales, exacto. ¿Qué índice de masa corporal tiene? ¿Qué alteraciones androgénicas tiene? ¿Qué clínica tiene esta paciente? ¿Qué signos hay? Bueno, pues a partir de aquí, pues la paciente tendrá o un mejor pronóstico o un peor pronóstico. Y recuerdo lo que ya he dicho. En esta patología asociada a la infertilidad y en todas, pero en que es la que estamos hablando hoy,
la misión no es quedarnos embarazados. Quedarnos embarazados y tener una prueba positiva en sangre o orina es el inicio. El éxito está en que sea un embarazo evolutivo con un niño nacido. Esto es lo importante. Es el éxito, ya digamos, antes, hace años, el éxito de una fecundación se medía en tasa de fecundación, tasa de blastulación, tasa Fíjate de... que hoy, ¿cuáles son los parámetros que nosotros mismos nos evaluamos? Tasa acumulada de embarazo. Sí. O sea, que nosotros ya empezamos por nosotros, no, nos exigimos los criterios de cuáles son nuestros propios éxitos, nos los exigimos constantemente. Y eso repercute al paciente. Cuanto más nos exijamos nosotros, ¿sabes? Hombre, Hoy en un hombre, laboratorio dices a un paciente, no, tenemos una tasa de fecundación del 90%. Vale, muy bien, sí, pero yo quiero saber qué posibilidades tengo de que nazca un hijo. Entonces, claro, hay que correcto. seguir forzándonos por el objetivo final que es ese. Vale. Otra pregunta que tenemos por aquí es si hay algún suplemento efectivo para el síndrome de ovario poliquístico. Mira, suplemento efectivo, pues hay que ver a qué consideran como efectivo. Para mí es efectivo si logro a una paciente que tenía ciclos cada 60 días, pues llevarlo a 35-40. Ya para mí eso es efectivo. Hay que medir. Exacto. ¿Cuál es de los suplementos? Si estamos hablando solo de suplementos. ¿Cuál es el suplemento que mayor efectividad nos puede dar? Pues en el mercado hay muchísimos suplementos. Si a mí me preguntan mi experiencia, yo llevo 2 años trabajando las pacientes con ovario poliquístico con el Ovocicare y la verdad es que tengo muy buenos resultados. He tenido pacientes que se han quedado embarazadas con el Ovocicare después de estar meses tomándolo. Repito que aquí todo el mundo quiere tener las cosas para ayer y esto no va así. Después otra dijo que el Ovocicare llevo 4 meses tomándolo y yo no me quedo embarazada. No, no es que se van a quedar embarazadas con el Ovocicare. Estoy diciendo que el Ovocicare dentro de los suplementos vitamínicos nos está dando una buena efectividad, tanto en recuperación de ciclos, en acortamientos de ciclos y en captación de óvulos en pacientes con síndrome de ovario poliquístico que llevo a tratamientos de fecundación in vitro. ¿Por qué? Por el mioinositol. Independientemente de Ovocicare tiene otros elementos dentro de su composición que la verdad es que dan plus, y un poquito de plus por aquí y otro poquito de plus por allá, pues al final siempre va a ser más beneficioso para las pacientes. Claro. Hay que ir sumando y rascando porcentaje positivo de donde se pueda. Correcto, exacto. Mira, aquí tenemos un comentario que nos han dejado de una experiencia de una amiga que tuvo su primera amiga con SOP, primera hija por fin, y la segunda se enteró que estaba embarazada ya avanzada. Por tanto, ratifica lo que acabas de decir, que es posible el embarazo de forma Y natural. tanto. Sí, sí. Sí, sí. Ajá. Vale, pues mira, otra preguntita que nos han dejado por aquí, y yo creo que también la hemos respondido ya un poco. Pues una chica que ya ha cambiado de alimentación, ejercicio para bajar de peso, pero que aún no lo ha conseguido. Buscar asesoramiento. Hay un grupo de pacientes que hacen cambios en el estilo de vida, hacen ejercicio, hacen cambios de alimentación y no lo logran. Aquí 2 cosas. Uno, estos ejercicios y estos cambios de alimentación han sido asesorados, están siendo controlados, hay un seguimiento, ¿sí o no? Si la respuesta es sí, pues entonces, cuando tengamos la próxima consulta con nuestro nutricionista, con nuestro endocrino, pues vamos a replantearnos y decir, a ver, yo estoy haciendo, yo no estoy haciendo, porque también hay que ser sinceros,
no estoy haciendo el cambio de la alimentación tal cual porque me está costando mucho trabajo, por lo que sea. Pero si está haciéndolo todo tal cual y lleva un tiempo en el que tú dices, bueno, es que ya con este tiempo yo espero haber tenido este resultado y no lo tengo. Bueno, pues esta paciente vamos a agregarle además una metformina o vamos a agregarle un Ozempic o Ozempic, no me acuerdo ahora que es el otro insulino sensibilizante por vía subcutánea que las ayuda más. Ya lo he hecho y nada. ¿Tendremos que plantearnos una cirugía bariátrica con esta paciente? Bueno, pues esto hay que hablarlo. Y el endocrino dirá, pues mire señorita, usted lleva tanto tiempo y nosotros hemos hecho estas pautas y estas indicaciones y no hemos logrado el resultado que esperábamos para usted en este tiempo. Vamos a pasar a un segundo nivel de decisión. Pero es partiendo de la pregunta, ¿está asesorado todo esto? ¿Tiene un seguimiento todo esto que está haciendo? ¿O esto está haciendo un esfuerzo que se le está haciendo súper inmenso porque ya está que no puede más y no ve resultado ninguno? Y por tanto, lo que sobra es la frustración. Esto, sin ninguna duda. Yo lo plantearía así, en el caso de esta paciente que dice que ella está haciendo ejercicio, está haciendo cambio de dieta y todo y no logra nada. Bueno, él no logra nada, hay que ponerle punto y coma. Hay que Sí, saber. claro, también hay que tener en cuenta una cosa, en el caso de ser asesorado o no ser asesorado, porque claro, no es lo mismo hacer una dieta que pasar hambre. O sea, para hacer una dieta Exacto, necesitas. exacto, es que es eso, a eso es a lo que nos estamos refiriendo. No es hacer una dieta, es hacer un cambio de alimentación. Evidentemente, cuando vayas a ver al nutricionista y vayas a ver al endocrino, el nutricionista sobre todo te va a decir, aquí hay que hacer un cambio de alimentación básicamente en disminuir los hidratos de carbono y los azúcares. Bueno, es que eso lo sabemos de sobra. Claro, Que yo no como pan, que yo no como no sé qué, que yo no como... Vale, pero es que hay cosas que comen que ellas no saben que se convierten en azúcares después, cuando se metabolizan. Entonces, por eso, repetimos nuevamente, guiarlas, orientarlas, explicarles. claro. Y eso Esto no es tampoco. decirle a la paciente, no te puedes comer un croissant, no te puedes comer un no sé qué, no te puedes... no, esto no funciona así, no funciona de esa manera. Claro, Y porque si no es. está haciendo un seguimiento y lleva un tiempo prudencial, pues bueno, vamos a buscar una segunda opinión. Si es que nosotros no nos molestamos porque los pacientes busquen segundas opiniones. Sí, sí. Y claro, o sea, la cuestión no es solo quitar, sino poner. O sea, no es no comas esto, no comas lo otro, sino come esto que te va a beneficiar, esto que te va a potenciar, esto que te va a ayudar. Entonces, claro, ahí Exacto. yo creo que es necesario el asesoramiento igual que el ejercicio, como has comentado antes. A lo mejor se está matando a hacer ejercicio, pero se está fastidiando las rodillas o no lo está Sí, haciendo de sí, una no, forma no, adecuada. claro. O a lo mejor hace poco cardio y tiene que hacer más cardio en vez de menos de aeróbicos. Ya digo que cada paciente tiene que ver realmente qué es lo que le beneficiaría. ¿Vale? Y ya pues la última pregunta, sí, porque por ahora no nos han dejado ninguna más, que yo creo que también hemos hablado de ella sobre la antimuleriana, Ujú. y es una paciente que nos pregunta que tiene una antimuleriana de 4,97 y si eso es sinónimo de tener SOP, que creo que antes nos has dejado ya claro que en principio No, no sería considerado como un factor, ¿no? no se considera. A día de hoy no se considera. Hay estudios que ya están empezando a mencionar de agregar fenotipos de síndrome ovario poliquístico donde se valore y donde se considere la antimuleriana, pero a día de hoy la antimuleriana no es un indicador que usted le diga, oiga, ¿y su antimuleriana cuánto es?
pues, qué sé yo, 6, venga, pues tiene un ovario poliquístico y no se hable más. Evidentemente, cuando tenemos pacientes que tienen clínicamente un ovario poliquístico y hacemos una antimolariana, podemos tener antimolarianas en 14, en 25, bueno, en 25 no, porque hay un momento en que el laboratorio te dice más de 20 y no te informa más. Pero que más que nada tú lo haces porque quieres hacer corroborar un dato o lo que siga, pero que ecográficamente tú estás viendo que tienes 20 y más de 20 folículos centrales en cada ovario con un volumen ovárico que prácticamente está en 15. Tú no te necesitas hacer una antimolariana, pero en los casos en que los hemos hecho, hemos tenido que antimolariana más de 20 o 14. Y ahí es donde te pones las manos en la cabeza y dices, ¿cómo lo estimulo? Claro. Porque es complicado. Es complicado estimular un ovario poliquístico con un síndrome de ovario poliquístico. Hay que ir con mucho cuidado a la hora de la estimulación ovárica para no aumentar el riesgo del síndrome de ovario poliquístico a la paciente. Bueno, pues yo creo que ha quedado todo contestado, muy claro. eh, y pues nada, ya solo agradecer de nuevo la colaboración, impecable, sin ningún tipo de pega. Es pedir y cuando queráis, como queráis, y eso también es agradecer, porque al final, pues, no todo el mundo está dispuesto a perder su tiempo, ¿no? Ya bastante es trabajar en una clínica como para encima también perder el Bueno, tiempo de esta forma no, y, qué va. y poco más. Eh, ¿Sabes qué pasa, José? Que la presencia de muchas pacientes en las redes sociales cada vez tiene más fuerza. Entonces, hacer estos intercambios de opiniones, estos intercambios de pensamientos, donde las mujeres, no digo pacientes porque a veces no son pacientes, son sencillamente, bueno, mujeres que o porque le interesan o por lo que siga, tienen la opción de verlo sin que les pongas ningún límite de que tienes que venir a las 4 de la tarde y si no, no te lo puedo explicar. Yo creo que aquí es donde radica la importancia de estas actividades en las redes sociales, que ellas tienen oportunidad de poder escuchar tantos aspectos propios hablando de repro, bueno, pues de los clínicos, pero también de los psicólogos, que es que los clínicos, los psicólogos, los embriólogos, es que esto eh, si tú no tienes una paciente controlada emocionalmente, pues la pasarás tan mal como ella durante el tratamiento. Si tú no tienes un biólogo que tú puedas decir, ¿y cómo vistes? Tienes 7 ovocitos maduros, pero están maduros, me lo estás diciendo porque estás viendo el núcleo del citoplasma, pero ¿qué te parece? Bueno, sí, está maduro, pero no está bonito, pero... Entonces, si tú no tienes esto también detrás, pues también te costará y todo esto repercute sobre la paciente. Entonces, que las pacientes tengan la oportunidad de oír hablar embriólogos, oír hablar psicólogos, oír hablar clínicos, en lo que estamos en el mundo de la fertilidad y la reproducción asistida, que desafortunadamente a día de hoy cada vez tenemos más pacientes y peor aún, pacientes en edades jóvenes, que es lo que más nos preocupa. Pues yo no te pondré pegas en colaborar porque yo creo que es importante que quien lo necesite, sea paciente de repro o no lo sea, lo necesita por la razón que sea, porque tiene una hermana y quiere saberlo, eh, yo creo que es importante que los especialistas estemos aquí también y que ellas no tengan que pedir hora en una consulta para que se les diga algo que quieran saber. Y yo te agradezco y nunca te pondré pegas y colaboraré en todo porque creo que también esto forma parte de cosas beneficiosas para los pacientes. sí. Sí, porque además yo creo que eso, como acabas diciendo, es beneficioso porque también
digamos que quita el tabú, ¿no? Sobre la infertilidad. Hay que normalizarla y yo creo que esto también ayuda. Sí. Dos personas, tres, las que sean hablando sobre un tema específico o sobre otros temas, pues yo creo que todo lo que sea dar visibilidad, al final lo que se consigue es normalizar una cosa, la infertilidad, que a nadie la quiere tener, está claro, No, y no, claro. pues hay diversas formas de tratarla e intentar pues darle soluciones. Yo creo que al final también personas que a lo mejor ven un directo que no quieren llevar a una clínica porque tienen miedo a llevar a una clínica porque no saben qué le van a decir, qué le va a pasar, pues al final viendo estos directos pues ven, mira, bueno, vale, puede ser que tenga ovario poliquístico, me puedo quedar embarazada sola, pero si no puedo dar estos pasos para intentar conseguirlo de forma Ujú, artificial. Así que exacto. yo creo que eso siempre viene bien también para eso, para un poco para normalizar. ¿Vale? Muy bien. Y ahora forma de despedida, pues simplemente comentar, bueno, pues eso, que no dejéis de seguirnos en redes sociales, que estamos ahí, pues prácticamente todos los días publicamos cosas de interés eh, sobre reproducción asistida. Recordarles que además de la doctora, que la podéis encontrar en nuestro directorio de especialistas online, ¿vale? Donde allí hay un grupo de profesionales que además esta semana posiblemente vayamos a ampliar, que estarán dispuestos a solventar vuestras dudas a ayudaros y asesorados antes, durante y tras el tratamiento de fertilidad. ¿Y qué más? Sí, deciros que el próximo jueves 28 a las 11 de la mañana, si no recuerdo mal, Mm. vamos a estar con Estefanía Hurtado, una doctora en bioquímica, que vamos a hablar sobre fertilidad funcional, algo que también ha venido muy acorde al tema de hoy, sobre tanto nutrición o nutrición, y yo creo que también puede servirle mucho a las pacientes. Así que nada, creo que no hemos dejado ninguna pregunta, que lo hemos contestado todo y no sé, poco más. Las Bueno, gracias. pues nada, si tienen alguna pregunta nos pueden escribir por privado, si no pueden escribirnos al correo de Gaia, tienen, bueno, en la web y mediante el enlace de In Vitro Red también tienen todas las maneras de comunicarse con nosotros y También tenemos encantados en poder ayudarles. el foro también, está en la página web. Mm, Y nada, pues yo creo que poco más. Os esperamos el próximo jueves, que nos veáis en directo, enviar vuestras preguntas y nada, de nuevo agradecer a la doctora la presencia. Ya iremos planificando también más directos y más cosas para hacer y poco muy más. bien, muy bien, Salud. José, gracias, gracias y gracias a todas las pacientes. Un saludo. Hasta luego. Adiós.